participantes, invitados, personas que nos escuchan y que nos ven para la Fundación de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar Funindes USB, tener este encuentro. Así que le damos a todos la más cordial bienvenida a nuestro espacio Conexión Funindes, en el que conversaremos sobre el rol de la confiabilidad en el mundo de hoy. Para eso nos acompaña el profesor Joaquín Santos, doctor en Ingeniería y experto en mantenimiento, planificación, logística, organización, confiabilidad y análisis de fallas en sistemas industriales, además de profesor e investigador de la Universidad Simón Bolívar. Bienvenido, profesor. Gracias, Maleika. Bienvenido para todos por tomarse un tiempo y participar en esto. Y bueno, esperemos que podamos tener, como dicen por ahí, una tarde sabrosa o una mañana sabrosa, dependiendo de dónde estemos. Así es, o una madrugada inclusive, o una noche, porque También, si después dejamos colgado este video, nos ven en cualquier horario, en el horario que les sea más cómodo. Así que bueno, muy cierto. iniciando nuestra entrevista, mi estimado profesor, le pregunto, ¿qué es confiabilidad? ¿Podríamos conversar brevemente sobre cuál ha sido su evolución? Sí. Antes de hablar de exactamente confiabilidad, déjame mencionarte algo. El enfoque que le vamos a dar a la confiabilidad va a estar relacionada con una visión de sistema. Ver el mundo como un sistema. Y ver el mundo tanto empresarial como el mundo universitario, como a los humanos como sistemas. Somos un sistema biológico. Y adicional, déjame tomarme la libertad de hablar que una organización, ya sea con o sin fines de lucro, decimos que tiene 4 activos principales. Algunas personas pueden decir, ¿qué es eso? Digamos que un activo que es su activo financiero, el activo físico que son sus instalaciones, sus equipos, sus maquinarias, su local, ya sea un hospital, ya sea un supermercado, ya sea una planta de manufactura, ya sea una planta nuclear. Y tiene el activo humano que lo vamos a llamar las personas. Es decir, importantísimo para cualquier organización, porque esas personas como son un sistema, forman parte de ese sistema y agregan un valor a él. Y aparte de eso hay un cuarto activo, que es el que llamaríamos el activo intangible, que es la imagen de la organización, la reputación que tiene la organización, el tipo de participación en su comunidad. ¿Ok? Hablando entonces de esos 4 activos, se quiere que esos 4 activos sean confiables en cualquier organización. Suena un poco como confiables. La palabra confiabilidad, confiable. Todos hemos oído esa frase, confiable. Me gustaría que fulanito fuera confiable, o me gusta trabajar con fulanito porque es confiable. Se usa mucho en América esa palabra confiabilidad. En otros países en América y en España se usa la palabra fiabilidad, que es sinónimo. Y en inglés está muy difundido, sobre todo en las Américas, reliability, que uno lo escucha en muchas partes. Una vez hablado de eso, cuando hablamos de confiabilidad, vamos a hablar de confiabilidad en conceptos de sistemas. O sea, si un sistema es o no confiable, un humano confiable, una máquina confiable, un proceso financiero confiable, un hospital confiable. Es decir, va un poquito en ese sentido, que la confiabilidad es una manera de reconocer un compromiso profundo que el sistema tiene para hacer su función, hacerlo de la manera que se espera que lo haga, hacerlo en un lapso de tiempo como se espera que lo haga y dar los frutos, dar los rendimientos que se espera que lo haga. Y en caso de que hubiera un problema, si llega a fallar, falle de la manera menos riesgosa, tanto para el activo físico como para el activo humano, que son las personas, como para los activos financieros, y que no quede una mala reputación de la organización. Por ejemplo, una falla catastrófica en una planta que destruye el entorno del vecino con una explosión, algo así, o un avión que se estrella y por supuesto le da una mala imagen a la compañía y aparte de eso las personas mueren, ¿no? Entonces la confiabilidad es algo que, ahora regresando a la ingeniería,
La ingeniería la viene desarrollando desde que la humanidad comenzó a existir. Cuando hacía mejor su zapato, mejor su calzado, mejor su camisa, o sea, la hacía más confiable para el fin que él la quería, o tenía un instrumento que lo afilaba, o una flecha, o una lanza, y ha ido evolucionando, aprendiendo, haciendo. Cometes errores, vas aprendiendo. Pero a partir de la revolución industrial, yo diría, y de los avances de la matemática, y de los avances de la estadística, y de los avances de todo lo que viene con las probabilidades y la estadística, se comienza a recopilar información en el área de las máquinas, de los equipos, de los componentes, de los sistemas, aunque no se mencionaban así, o no era ese el enfoque que se le daba, porque ese es un enfoque mucho más moderno, que yo diría que comienza a partir del siglo pasado. Eso permitió que se desarrollara una visión más cercana a las probabilidades y a la estadística que se usa para entender cuánto algo puede ser más o menos confiable en un contexto operativo, bajo unas condiciones, con unos parámetros de diseño, un vínculo con el humano que interactúa con esa máquina, con ese componente, con ese sistema. Y después se ha ido extendiendo porque confiabilidad, hay confiabilidad financiera, hay confiabilidad humana, hay confiabilidad en un hospital, hay confiabilidad en el diseño de un vehículo. Por ejemplo, los vehículos del siglo pasado eran muy robustos, pero cuando chocaban, cuando tenían un impacto, sí era confiable desde el punto de vista de robusto, pero no, eso no es confiabilidad, porque las personas generalmente salían por el parabrisas, no absorbía el vehículo el impacto, sino que lo absorbían las personas. Entonces la confiabilidad ha ido evolucionando en ensayo y error, bajo estudios, bajo parámetros. Hoy en día se recopila muchísima información con el Big Data, con la inteligencia artificial. Entonces confiabilidad es algo que está en toda nuestra vida. Que este aparatito que hace tanto ruido y que te limpia una carie falle o te haga un daño. O sea, los iniciales no eran tan confiables como hoy en día. Yo recuerdo que cuando niño yo tenía terror y era una máquina para mí. Eran terribles. Entonces la confiabilidad la conocemos, pero es una probabilidad matemática de que el sistema cumpla su función bajo los parámetros con los cuales fue concebido en el tiempo y que lo haga con el menor número de fallas y que no genere riesgo para el resto de los activos y para sí mismo. Es una evolución que ha venido y va avanzando cada vez más. Tú no quisieras que un médico que te está operando, un cardiocirujano, no sea confiable. Fíjate que hoy en día una operación se filma, se ve lo que se está haciendo, los otros médicos que vienen a posteriori aprenden qué tipo de herramienta, dónde instalarla, cómo montarla, o sea, se prepara todo para ser confiable. Lo mismo en los procesos, tú fabricas un helado y hoy en día no es como un helado de hace 100 años, un helado industrial es mucho más seguro, mucho más confiable, o un avión. ¿Y qué impulsó la confiabilidad? Bueno, la producción masiva de coches, de carros, la producción de aviones que tenían que volar y tú no puedes parar en el aire para arreglarlo, las plantas nucleares, los desarrollos eléctricos, o sea, la confiabilidad viene fuertemente avanzando desde, diría yo, de mitad del siglo pasado. Fuertemente porque hay todas las herramientas matemáticas y computacionales para hacer análisis de lo que está pasando y tomar medidas en el diseño, porque no hay diseño perfecto. El humano, aún en el mejor diseño, puede incurrir en errores que aparecen precisamente como una falla en confiabilidad del equipo. Entonces, por ejemplo, los aviones, cuando un avión dice que este equipo solamente es confiable durante 1000 horas, es que se han hecho pruebas estadísticas que no ocurrió ninguna falla con ese equipo en 1000 horas, pero a partir de 1000 horas puede pasar una falla. Deja de ser confiable para ese tiempo. Me haces pensar que ayer justamente, ahora que sé lo que es la confiabilidad, vi un taller mecánico que para hacerse más confiable, ahora puedo vincular
el concepto con el ejemplo, tiene una cámara donde la persona ve cómo van arreglando su auto, qué le quitan, qué le ponen, y me parece que tiene que ver un poco con estos ejemplos que estás dando a un nivel quizás un poco más micro, ¿no? Claro. Bueno, fíjate que una planta nuclear, si va a tener un accidente, o el caso de Fukushima, los sistemas automatizados fueron confiables, pero no estaba previsto el otro elemento que rebasó el agua y, bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Entonces, la automatización también impulsa la confiabilidad en los equipos, porque si tú quieres que algo haga lo que tú quieres, en el tiempo que tú quieres, con el performance, con el rendimiento que tú quieres, tú buscas que sea lo más confiable posible. Y dentro de los lapsos de tiempo que tú esperas que sea, porque no es confiable toda la vida. O sea, Claro. todo tiene un ciclo de vida, tiene un inicio, un desarrollo y va envejeciendo, se va retirando, se va afectando. Un sistema humano es confiable en unas etapas y deja de ser, por ejemplo, tu vista. Joven ves muy bien, tienes miopía, pero a medida que vas envejeciendo tienes una serie de problemas. Entonces, la confiabilidad está relacionada con todas estas cosas y matemáticamente ya es un campo mucho más profundo donde tú haces análisis estadísticos y probabilísticos sobre lo que puede pasar. Así es, qué interesante todo esto. Profe, ¿cuál es el impacto de la confiabilidad a nivel de diseño y a nivel de operación? Perdón, a nivel de diseño y a nivel de operación. Ujú. Sí, fíjate. Voy a usar un ejemplo, el de los aviones, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, esos aviones militares, comenzó entonces la aviación civil masiva, ¿no? A viajar entre países. Y los aviones tenían muchas fallas o aterrizando o despegando, a pesar de tener mantenimiento. ¿Qué es lo que sucede? Que se empezó a estudiar estadísticamente las causas que generaban esas fallas, a pesar de tener mantenimiento. Entonces, no es solamente cómo lo diseñas, sino cómo lo operas y cómo lo mantienes. Y ese vínculo hace que desde el diseño tú ya comiences a pensar, lo que no es fácil de mantener no es tan confiable. Generalmente va a crear un inconveniente para hacerle servicio. Entonces, la confiabilidad se viene desarrollando con un vínculo entre mantenimiento y lo que tú esperas que haga. Y le agregas un valor, que es que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron equipos fabulosos, pero que en el terreno fallaban por tonterías. O aviones que unos volaban mejor que otros, aviones que eran capaces de soportar, digamos, situaciones difíciles en combate y otros, ante la primera, ya dejaban de funcionar bien. Lo mismo con un motor, con los coches, con los carros. Entonces, la confiabilidad se ha venido evolucionando para hacer máquinas. Voy a usar esta palabra, estas palabras, componentes, equipos, sistemas y procesos que interactuando en conjunto puedan lograr, dentro de lo que se espera, cumplir con su función, sin generar mayores problemas, mayores paradas. Por ejemplo, tú no quieres que en un hospital deje de funcionar el sistema de operaciones de terapia intensiva. Entonces, se diseña todo para esperar que en operaciones se cumpla. Pero si cometes un error en el diseño, no contemplas alguna variante posible, ella va a aparecer, te guste o no te guste. Lo factual siempre va a demostrar cuán confiable es un sistema. Siempre hay algo por allí que hay que prever. Profe, robustez y confiabilidad son sinónimos. La gente tiende a asociarlos, pero no son sinónimos, no es así, porque fíjate, ¿qué es confiable? Pues repetimos, confiable es algo que yo sé para qué lo hago, sé cómo lo diseño, sé las posibles fallas que tienen, contemplo cómo cuidarlo, cómo mantenerlo, y además lo hago dentro de un contexto operacional. Sé que él va a trabajar con unos parámetros de funcionamiento y mientras yo me mantenga allí, yo voy a estar logrando de ese componente, de ese equipo, de ese sistema financiero, de ese hospital, de las personas, de esas cosas que llamo sistemas, su rendimiento adecuado.
Cambio robustez era como se diseñaba originalmente hace muchos años, la ingeniería fue aprendiendo. Como yo no sabía lo que me podía pasar, lo hacía robusto. ¿Qué pasa con el robusto? El robusto no se da cuenta de lo que le está pasando porque está soportando, está aguantando. Y cuando le llega el momento, falla catastróficamente. Mientras que la confiabilidad, yo sé que tengo una vida útil y unos parámetros bajo los cuales debo operar y no debo pasarme, como dicen en Venezuela, de maraca, no debo excederme. Entonces, la confiabilidad y la robustez se parecen, pero la robustez es muy peligrosa. Te pongo un ejemplo. Caracas tiene una montaña muy interesante. Dos personas suben. Si una persona tiene buenas condiciones, puede subir esa montaña, tiene confiabilidad, la sube más rápida que uno que tiene menos. Pero, por ejemplo, si yo le impido respirar a una persona y lo forzo a subir, a lo mejor él siente, él es robusto, yo aguanto, pero a lo mejor le da un infarto subiendo. Si la confiabilidad no es hacer porque seas robusto, es hacer porque tú cumples con los parámetros de lo que se espera de ti. Y además tiene cierta adaptabilidad si no varían muy fuertemente esos parámetros. Mientras que la robustez es capaz de aguantar hasta que falla catastróficamente, que era más o menos el diseño de antes. Un poco más peligroso. Sí, por ejemplo, le pregunto a mis estudiantes, yo le doy 3 detalles para un sistema: confiable, adaptable y robusto. Escoja 2 parámetros que serían ideales. Te lo pregunto a ti, ¿cuál escogerías tú? Confiable y Confiable. adaptable. Claro, porque si es confiable y adaptable, voy a poder hacerlo, voy a lograrlo. Y si falla, voy a estar dentro de lo que yo espero que puedo controlar. En cambio, robusto, no. Eso lo aprendí en la clase que estamos teniendo ahorita. Profe, a tu juicio, ¿podemos trabajar en Venezuela bajo criterios de confiabilidad? ¿Se ha hecho antes en el país? ¿Podemos Sí, hablar de algunas experiencias al respecto? sí, interesante. Mira, no nos queda remedio en el mundo, por ejemplo, este COVID. Una UCI, una unidad de terapia intensiva tiene que ser confiable para atender. Tú tienes que tener equipos confiables, tienes que rendir lo que se espera de ti. También las personas tienen que ser. Venezuela no está exenta de eso. Todos nuestros países de América y todos los países en mayor o menor grado tienen que trabajar. Y además, hoy en día el diseño y la ingeniería está enfocado en hacer las cosas confiables, es decir, con el enfoque de confiabilidad, con una instrumentación de medir detalles, vibraciones, fallas, para hacerlo más confiable. En Venezuela sí ha habido, y sí se inició, hay una experiencia muy interesante. La industria petrolera y el metro, yo diría que fueron dos en los años 60 que comenzaron a traer ese concepto de la confiabilidad en la ingeniería en general y agregándolo a sus trabajos, porque tú no quieres tener un metro subterráneo que vaya a 80 kilómetros por hora y se descarrile. Tú no quieres que tenga fallas constantes dentro del túnel. Entonces, el metro, los franceses y en general todos los ferrocarriles tienen que ser muy confiables. Tú te montas en ellos y tú quieres llegar a tu destino, igual que en un avión. Y la industria petrolera, con sus avances y desarrollo, cambiando del inicio de cómo se sacaba petróleo hacía ciento tantos años, fue introduciendo también con nuevas maquinarias el concepto de la confiabilidad, porque tú querías que la planta operara y produjera lo que tú esperabas, porque el barco parado no gana flete, como dicen por aquí. Entonces, en Venezuela, esas dos compañías y la electricidad de Caracas introdujeron el concepto de la confiabilidad y sus ingenieros que fueron en determinados momentos a estudiar afuera, trajeron eso, también se comenzó a impartir de alguna manera en los cursos el enfoque o el toque de eso. Pero a partir del 2000, en particular la Simón Bolívar, en un convenio con la industria petrolera, desarrolló una especialización en confiabilidad industrial, en confiabilidad para la industria petrolera y para la industria venezolana en general. Digamos que en América había como 3 o 4, desde Canadá hasta Buenos Aires, hasta Argentina, había 3 o 4 universidades trabajando en eso. Hoy en día hay mucha gente trabajando en eso y es un campo de investigación muy, muy importante. Venezuela no está exenta.
ni sus hospitales, ni sus carreteras, ni su infraestructura de transporte, ni sus aviones. La confiabilidad está en todo y hay que darle ese enfoque porque sin confiabilidad estamos en manos del azar, porque la confiabilidad es una probabilidad de que las cosas se hagan y que cumplan con lo que se espera que hagan, ¿no? Claro, no quiero entrar en más los términos de la matemática, sino cuando intuitivamente uno dice, oye, ese automóvil es confiable. ¿Qué quiere decir? Que tú has usado ese automóvil y no te ha echado ninguna broma, como dicen por ahí, no te ha quedado un inconveniente. En cambio, oye, yo no quiero ese tipo de automóvil porque a mí me han dicho que no es confiable, ¿sabes? No sé si eso te aclara. Y una operación que no sea confiable es riesgosa para los cuatro activos, es riesgosa para el activo financiero, es riesgosa para el activo, las personas, es riesgosa para los equipos y es riesgosa para la imagen. Tú no quieres una operación que esté parándose y la producción esté cada vez fallando o de mala calidad en sus productos. Entonces la confiabilidad tiene que ver con calidad, porque si un equipo es confiable en producir lo que se espera dentro de los parámetros que se espera, con la calidad que se espera, esa calidad está agregada desde el diseño y desde la operación. Sin embargo, algunas personas no, quizás en aspectos importantes de toma de decisiones, no ven la importancia de la confiabilidad sobre los cuatro activos. La confiabilidad sobre las personas, la confiabilidad sobre el mundo financiero, la confiabilidad sobre los equipos como tal y la imagen. No sirve de nada que tú tengas el mejor equipo con el enfoque de confiable y no tengas recursos. Porque sin recursos tú empiezas como uno oye por allí, por ejemplo, empiezan a canibalizar los equipos y ya esos equipos operan bajo condiciones distintas. Ya tú no sabes si con su diseño original y con la confiabilidad que tenía inherente a su diseño, bueno, ahora ya lo cambiaste, ahora hay que ver qué nuevo monstruo tienes en las manos. Claro, ¿no? Porque la confiabilidad también, como nos estás diciendo, nos fija tiempos, pues tampoco es que algo va a estar estático por indeterminados periodos de tiempo. Así es, así es. Profe, ya estamos a unos minutos de cerrar nuestro live de hoy. Si quieres dejarnos algún mensaje, alguna información que creas interesante, pues es el momento. Bueno, mira, yo creo que todos deberíamos de alguna manera siempre pensar en los demás y los ingenieros en particular deberíamos tener la confiabilidad como un norte en todos nuestros trabajos y en todos nuestros diseños y en toda nuestra gestión, porque en la medida que somos confiables en lo que hacemos, en la medida en que se aplica la confiabilidad, se minimiza el riesgo hacia la sociedad y hacia el entorno donde vivimos, ¿no? No es lo mismo una sociedad que, por ejemplo, recicla, que tú dices, oye, yo vivo aquí en esta ciudad porque yo confío en que la gente recicla correctamente, por darte una generalidad. En una ciudad donde la persona, en vez de tirar el vidrio donde va en el envase de vidrio, lo tira donde va el reciclaje general. Entonces, eso puede generar un problema. O sea, la confiabilidad también está muy asociada desde el aspecto humano. El humano debe, y el ingeniero en particular, saber que su acción tiene efecto. Creo que es un mensaje para los ingenieros y para todos los seres humanos. Así que muy bueno, profe, gracias. Gracias entonces por habernos acompañado en esta conexión Funin desde hoy, por la valiosa información que nos has dejado. Nos queda entonces solo recordarles a las personas que nos están escuchando o que luego nos verán en diferido, que visiten nuestra página web, que es www.funindes.com. Allí hay información muy interesante sobre nuestros cursos, asesorías, informaciones de actualidad y todos los servicios que ofrece Funindes. Además, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Funindes USB. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn y también aquí en Instagram. Profe, muchas gracias. Permíteme algo, ¿no? Si alguien quiere escribir, yo tengo mi correo jsantos@usb.be. Estamos a la orden. Y también ahora tenemos Instagram, profe. Así que también claro. invitamos a las personas a que lo sigan. Gracias. Gracias. Lindo día. Igual.